¿Podemos creer que la tumba quedó vacía? La tumba está vacía. Cuando hablamos de la resurrección, tenemos que dejar algo bien claro. La resurrección para el creyente, para el cristiano, es el más grande de los pilares de la fe cristiana. La resurrección. Mira, hermano, el que cree esta doctrina descansa. El que cree en esta doctrina va a tener todas las fuerzas para enfrentarse a la misma muerte. El Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y uno de los grandes beneficios que recibe el creyente cuando recibe a Jesús es la resurrección de sus cuerpos y la vida eterna. Dije la vida eterna. Y la vida eterna lo explicaba hace el viernes. Les decía esto, que la vida eterna es vida plena. No es solamente inmortalidad, sino la vida eterna es vida plena, bueno, se me va a salir, es vivir chévere. Y como dijo nuestro presidente, ¿cómo es que dijo nuestro presidente? Vivir sabroso. Pero el Señor no miente. Cuando usted recibe a Cristo, el plan de Dios es ese. El Señor dice: ¿Cómo logro que mis hijos puedan estar conmigo para siempre? Imagínense. Y Él planea todo para darnos eternidad a todos. O sea que usted por un tiempo vivirá en este cuerpo, pero luego el Señor nos dará el cuerpo glorificado para la misma alma que tú tienes hoy. Y entonces vivirás para siempre. Para siempre. Esa es la esperanza del creyente. Pero todo se ratifica no en la cruz, sino en la resurrección. Por eso no hay un evangelio completo si se predica solo hasta la cruz. Porque quedaría todo triste, quedaría todo con un ambiente, una atmósfera de tristeza, de dolor. Si no hay resurrección, no está completo el evangelio. Por eso, dentro de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, tiene que existir la palabra resurrección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está a su lado: si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, la resurrección de Cristo es uno de los grandes pilares de nuestra fe. Todo el cristianismo se levanta o recae en esta doctrina. La resurrección de Jesucristo fue el tema principal de los apóstoles, así que debemos proclamarla con la misma intensidad y profundidad de la cruz. La resurrección de Cristo fue única, en la que fue levantado de los muertos para nunca jamás morir más. Triunfó sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba, y Él vive para nunca jamás morir. La resurrección de Cristo es la más imbatible prueba de quién es Él y lo que ha hecho por su pueblo. Por eso la resurrección es una de las doctrinas, o puede decirse la clave de la fe cristiana. Amén. La clave de la ¿qué? De la fe cristiana. El Señor en la tumba, en la cruz, en la resurrección venció el infierno, venció la muerte y venció la tumba, y según Colosenses venció a todos los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que vean estos 4 aspectos que hacen que la resurrección sea importante. El primer aspecto es que la tragedia de la muerte de Jesús, la tragedia de la muerte de Jesús en la cruz, ha venido a ser, con la resurrección, un glorioso triunfo, victoria sobre el mal.
muerte y la resurrección aplastó la cabeza de Satanás. Por eso es un triunfo. ¿Qué es la resurrección? Un triunfo del reino de Dios. Segundo, la resurrección de Jesús ofrece al cristiano la esperanza de vida eterna para aquellos que ponen su confianza en el sacrificio. Pastor, ¿qué es la resurrección para el creyente? La esperanza de vida eterna. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es algo poderoso y no puede salirse de nuestra fe. Tercero, la resurrección le ofrece a nuestra fe. Qué bonito es esto. ¿Qué le ofrece, pastor, la resurrección a nuestra fe? Le ofrece lógica y le ofrece raciocinio. Que cuando uno dice, bueno, ¿y por qué me rompo por Jesús? ¿Por qué me niego a no unirme en yugo desigual con los incrédulos? Yo quisiera también tomar trago, fumar, beber, ir a las discotecas y todo esto, pastor, de todo esto me he negado. Entonces, racionalmente y lógicamente, ¿qué es lo que uno recibe? Vida eterna y resurrección por los siglos de los siglos. Recibirás vida eterna. Lo que es la resurrección ofrece lógica de que si usted se mata por Cristo, vive por Cristo, renuncia, muere, carga la cruz, ¿cuál es la gracia? La vida eterna. La vida eterna, y que fue corroborada por Jesús cuando resucitó de los muertos, cuando venció la muerte. No se quedó allí, sino que venció la muerte, venció al diablo, venció la tumba, venció los demonios y nos dio la victoria a nosotros. Lo lógico es eso, que usted dice, ya, entonces así sí vale la pena vivir para Cristo y morir por Cristo. Cuarto, la resurrección de Cristo es la garantía del creyente de su propia resurrección y vida eterna. En pocas palabras, la resurrección es la base de nuestra esperanza y la clave de nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dígale al que está a su lado, diga, hermano, usted tiene garantía de vida eterna. Evidencias que corroboraron que Cristo resucitó. Para los que necesitamos razonar y pensar, mire, quiero dejarles dos cositas aquí frente a lo que voy a enseñarles. Voy a enseñar una parte completamente que es espiritual, pero la otra es donde hay lógica, donde hay argumento, donde hay evidencias. Y que muchos de nosotros necesitamos las dos cosas. Pero primero lo espiritual. Porque por más que a muchas personas se le demuestre con argumentos, se le demuestre con evidencias, se le demuestre con hechos, no creen. No creen. Por eso, en primer lugar, el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que necesita un hombre, una mujer, para que reciba testimonio de Dios es el Espíritu Santo. Si aquí como usted está, su mamá o su papá en casa que no creen, y usted dice, no, yo soy de tal religión y no creo, mire, nunca jamás los sacarás de ahí, a menos de que el Espíritu Santo los convenza. Por eso, en primer lugar, para que usted crea en la resurrección, que es algo que no se ve, se necesita la convicción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Y en segundo lugar, evidencias que nos ayuden. Amén. Entonces oro por eso, para que en el transcurso de la enseñanza de hoy, de la prédica de hoy sobre la resurrección, la tumba vacía, ¿crees que la tumba quedó vacía? ¿Crees que la tumba quedó vacía, iglesia? Bueno, para creer necesitamos la llenura y el bautismo y el sello del Espíritu Santo. Levante su mano derecha al cielo, diga, Espíritu Santo, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo me convenza en mi alma
en mi corazón. Que no sean solo palabras, sino que sea tu poder sobrenatural tocando mi corazón, tocando mi mente, tocando mi alma y convenciéndola de pecado, que es un pecado no creer, que es un pecado el que tengo, que me niega o me bloquea para creer, que no es mi intelecto, que no es mi inteligencia, sino es mi conducta, mi orgullo, los títulos, mi posesión, mi posición, que me bloquean creer. Por eso, Espíritu Santo, convénceme del pecado que hay en mí, convénceme de justicia, convénceme de justicia, que es justo, que es demasiado justo creer en ti, que es injusto, que es una injusticia no creer en ti, no recibir tu amor, Padre, ese amor infinito que se demostró en la cruz. Ayúdame a creer, Espíritu Santo, y ayúdame a ser justo contigo. Y Señor, convénceme de que si no creo, me voy al infierno, me voy a perder por la eternidad. Porque si no recibo tu gracia infinita que me has dado en la cruz, que me has regalado la salvación, y no se me da la voluntad de creer, me perderé por la eternidad. No que seré juzgado, no que seré condenado, sino que ya he sido condenado por no creer. Por eso, Espíritu Santo, en esta mañana toma este recinto y toma a los que están en casa y los que están aquí, para que tú los convenzas de pecado, justicia y juicio. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra caiga en tierra buena y que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Amén. Y entonces también hay evidencias, hay relatos que corroboran que Jesús resucitó. Sus apariciones, que son evidencias convincentes de que Él resucitó. Testigos admisibles que lo vieron resucitado. Por eso un evento siempre será confirmado por testigos oculares, por más de un testigo y por personas testigas pero confiables. Y eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Vemos testigos oculares, vemos varios testigos y vemos gente confiable, gente creíble. Vemos a María Magdalena, vemos a las mujeres que regresaron del sepulcro, vamos a ver a Pedro, vamos a ver a los discípulos camino a Emaús, que el Señor se les apareció resucitado, a los discípulos reunidos estando con Tomás ausente. Una semana más tarde vemos a los discípulos reunidos, incluyendo a Tomás, a 7 discípulos en el mar de Tiberias en Galilea pescando, y ahí se les apareció. A los 11 discípulos, probablemente a 500 personas más al mismo tiempo en el monte de Galilea, cuando el Señor fue ascendido al cielo en su ascensión. A Santiago, su hermano, y a los discípulos poco antes de su ascensión en el monte de los Olivos. Evidencias que fueron predichas por Jesús, que están en Lucas 24 del 26 al 26, Salmo 16 del 8 al 11, Isaías 5 del 3 al 12, Juan 2, 19 al 22, cuando el Señor les dice: ustedes que destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron que hablaba de su cuerpo. En Juan 5, 21, en Juan 11, 25 al 26, cuando les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 16, 16 al 22, en Mateo 12, 39 al 40, en Mateo 16, 21, en Mateo 27, 62 al 63. Son predicciones del Cristo resucitado, que Él lo dijo, que la gente dijo, de que Él moriría, pero que también resucitaría. Mire, por ejemplo, lo que dice Marcos 8:31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
¿Qué dice Marcos 9:31? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En Marcos 10:33, tres predicciones de Jesús sobre su resurrección, su muerte y resurrección. He aquí, subimos a Jerusalén. Marcos 10:33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán a él, y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué va a hacer el Señor? Al tercer día resucitará. Son predicciones, victoria predicha. También tenemos una segunda evidencia, que es la tumba vacía. Frente a la tumba vacía hay muchas teorías. Dicen que Jesús se hizo al muerto, otros que se equivocaron de tumba, otros dicen que se robaron el cuerpo, pero la verdad es que el cuerpo nunca, jamás apareció. Jamás lo encontraron, porque si se encuentra un hueso de Jesús, se acaba la fe del cristiano. Nunca encontraron, porque el Señor resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca lo van a encontrar y jamás lo encontrarán, porque Jesús resucitó. Hay una tercera evidencia, es la mentira sin motivo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué evidencias da usted de que Jesús resucitó? Pues que los discípulos nunca pudieron mentir. Si eso fue una mentira de que Él resucitó y todo lo que dice la Biblia es mentira, y es que el papel aguanta todo, ¿ustedes creen que los discípulos se iban a hacer papel hasta la muerte por una mentira? Jamás. O la iban a sostener hasta el final de sus vidas, una mentira sostenible hasta el final, que llegaron ellos a dar su propia vida por causa del Señor. No. Jesús resucitó y los hizo dar la vida por ellos, por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no hay una mentira aquí, ahí es una gran verdad, porque si no sería una mentira sin motivo. Por lo general cualquiera dice una mentira porque hay plata, porque hay fama, porque hay poder, pero estos discípulos se sujetaron a la palabra, a la verdad y a su propio testimonio, que lo vieron resucitado. San Juan capítulo 1 versículo 1. Quiero que vean esto. Miren esto que ningún mentiroso pudo haber dicho. Primera de Juan. Este es Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es un testimonio de Juan. Mire lo que dice Juan. En el principio, deme Primera de Juan 1:1. Primera de Juan. Me gusta mucho hasta el versículo 4. Dice, lo que era desde el principio. Esto nunca lo pudo decir un mentiroso. Él lo vio con sus ojos resucitado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. ¿Y con quién más? Con el Hijo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, una de las evidencias es que no fue una mentira. Otra evidencia, la transformación de sus discípulos de la tristeza al gozo. Fueron transformados, fueron perturbados y transformados. La resurrección transformó los discípulos, los empoderó, los capacitó, los reactivó, los reanimó y los hizo llevar el evangelio y predicar el evangelio. Entonces la resurrección, la
trajo transformación a los discípulos. La resurrección trajo conversión a sus enemigos, sus hermanos, lo que era Jacobo y lo que era Judas, sus dos hermanos en carne, no creían, pero luego creyeron. Y uno de ellos escribió el libro que miramos ahí, San Judas, es del hermano de Jesús. Y el otro escribió Santiago, el hermano de Jesús. Ellos dos al comienzo no creían, pero la resurrección los hizo creer. Otro más, el apóstol Pablo, un hombre que perseguía la iglesia. En la resurrección, cuando se le aparece al Señor y dice: a mí se me apareció como a un abortivo, se me apareció camino a Damasco. Él se convierte porque vio a Jesús resucitado. Entonces la conversión de sus enemigos es una evidencia de que Cristo resucitó. Las multitudes a través de la historia. Hechos capítulo 5, 35 al 39. Hechos, por favor, capítulo 5, 35 al 39. Y luego dijo: varones israelitas, Gamaliel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Verso 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó un tal Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, dice, pereció también él y todos los que le obedecían, y luego fueron dispersados, apenas murieron ellos. Versículo 38. Y ahora os digo, porque los tenían locos los discípulos predicando, entonces no sabían qué hacer con ellos. Dijo: tranquilo, dijo Gamaliel, no se preocupe. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, ¿qué les va a pasar? También se acaba, se va a acabar. Mas si es de Dios, no los podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La pregunta: ¿pudieron paralizar a los discípulos? ¿Pudieron retener? La pregunta: ¿la filosofía, lo que predicaban los apóstoles, se dejó de predicar? ¿Sí o no? No me han comprendido. Está tomando un argumento aquí para dar una evidencia, y la evidencia es esta: si es cierto lo que ellos predican de resurrección, de vida eterna y de todo eso, toda esa filosofía cristiana, si es mentira, se va a acabar como cuando pasó con el Galileo, como cuando pasó con Teudas. Eso se acaba apenas muera. Ahora, Cristo murió, y estos también, si eso es mentira, eso se va a acabar. Pero si es verdad, eso no lo va a parar nadie, porque es de Dios. La pregunta: hace 2000 años, ¿se frenó el evangelio? Entonces, si era verdad que Cristo resucitó. Denle un aplauso a Jesús por eso. Cristo resucitó. Así que la transformación de los discípulos, la conversión de sus enemigos, las multitudes a través de la historia convertidas, traen y concluyen que la victoria fue predicha, la victoria fue iniciada, la victoria fue obtenida, la victoria fue confirmada y anunciada por la resurrección, la victoria fue extendida por la predicación del evangelio, la victoria fue consumada con su segunda venida, y la victoria en la cruz y la resurrección dan de por hecho que la tumba quedó vacía. A su nombre, qué bonito. Ahora yo quiero darle 3 escenas que están en Juan capítulo 20, que nos dejan ver todo lo que acabé de decirles. Yo no entendí nada de lo que dijo pastor. A través de Juan 20 voy a tratar de mostrarle todo lo que acabamos de mirar. Hay un versículo clave en Juan 20, en Juan, y el propósito de Juan, de todo el evangelio de San Juan, está en el versículo 31. Note que estoy haciendo 2 cosas aquí. Una, pedí al Espíritu Santo que lo convenza. Y 2, les estoy dando argumentos sólidos para que podamos creer y no ser incrédulos.
La clave de hoy es salir de aquí creyendo. Amén, creyendo. El capítulo 20, versículo 31, nos deja ver el propósito de todo el libro, todo. Pero estas, ¿qué son estas? Pero estas se han escrito, ¿qué? Todos los relatos bíblicos que Juan usa en su libro, en su evangelio, tienen un objetivo: llevar a que todo el que lea los relatos bíblicos crea que Jesucristo es el Señor. Y dos, para que creyendo tengan vida eterna. ¿Qué es lo que quiere hoy el Señor con usted? Al escuchar esta palabra, que usted crea que Jesús es el Señor, que murió, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Amén. Y luego ascendió. Por eso el Señor levanta la serpiente en el desierto y dice, para que así crean que como fue levantada la serpiente y todos sencillamente miraban hacia allá y quedaban salvos, así todos crean. Cuando a mí me levanten en la cruz, cuando yo me levante de la tumba y cuando ascienda a la diestra del Padre, creyendo, sencillamente creyendo, tengan vida eterna. Tengan vida eterna. El caso aquí, hermano querido, es que usted crea y tenga vida eterna. Amén. Eso es lo que quiere Juan. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 20. Capítulo 20. En el primer día vamos a ver entonces el escenario de lo que es escritural. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena, de la que salieron 7 demonios, fue de mañana entre las 5, 4 y media, 5 de la mañana, siendo aún oscuro. ¿A dónde fue? Al sepulcro. Y vio, ¿qué vio ella? ¿Qué vio? Quitada la piedra del sepulcro. Si usted le quisiera hacer una pregunta a ese versículo, ¿qué le preguntaría? A ver, ¿qué le preguntaría? Yo quedo con una pregunta ahí. ¿Qué hacía esta mujer tan temprano en una tumba? ¿A usted le gustaría ir a un cementerio bien temprano? Levante la mano. Baje. Uy, casi todos. ¿Cierto? ¿Por qué fue tan temprano? ¿Qué le faltó a la sepultura de Jesús? ¿Qué le faltó al sepelio? ¿Qué le faltaría esa tarde que lo bajaron? ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús? José de Arimatea, un rico. Y el otro era Nicodemo. ¿Qué llevó Nicodemo? Especies aromáticas o plantas para embalsamarlo. Y el rico dijo, yo quiero que lo sepulten en mi tumba. En esa tumba era el primero. Todo se cumplió al pie de la letra porque son salmos que fueron cantados y fueron predichos. Todo lo que fue la sepultura del Señor fue completamente cumplida, las profecías como él le ocurrió. Frente a esto, muy temprano, quizás Nicodemo no logró embalsamarlo como era, ya era tarde, tenía que irse a lo que era la Pascua. Comenzaba la Pascua, 4 de la tarde, de pronto no alcanzaron, rápido lo dejaron allí, lo dejaron envuelto en los sudarios, en todo lo que tenía que ver con las vendas, lo dejaron allí acomodado y corrieron la piedra. La piedra tenía un peso que no era muy fácil correrla, y de pronto ponerla era fácil, pero quitarla era más difícil. Frente a eso, cuando llega ella muy temprano, ¿qué fue lo que vio? Quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. ¿Qué hizo ella? Inmediatamente vio la piedra corrida. ¿Qué hizo? Corrió y fue a donde estaba ¿quién? Simón. ¿Cómo correría ella? ¿Cuántas cuadras corrió?
Y cuando llegó, Simón, Pedro, la tumba del Señor está vacía. Parece que se robaron el cuerpo del Señor. Dicen aquí que aquel que amaba a Jesús también estaba ahí, que era Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Verso 3. Y salió espelucado Pedro. Y el otro que salió detrás, ¿quién fue? Juan. Y fueron al sepulcro. Pero hay algo ahí que muestra Juan en su escrito, porque quiero que me ayuden en eso. Es el año 85 cuando se escribe este libro, el Evangelio de San Juan. En el año 85. ¿Cuántos años han pasado? Si del 33 al 85, ¿cuántos años han pasado de este suceso? ¿50 años? 52 años. Juan está escribiendo 52 años después, más maduro, más hecho. Pero cuando era joven le ganó en carrera a Pedro. Porque aquí lo dice, mire, por eso le digo, verso 4. Corrían los dos. ¿Cómo sería si él escribiera en primera persona? Corrimos los dos y le pegué un carrerón a Pedro y yo llegué primero. En primera persona diría. Y cuando llegué me dio miedo meterme a la tumba, porque la verdad me da miedo como que los muertos. Y yo lo que hice fue hacer esto. Y cuando hice así, pues yo miré allá algo. Y él describe lo que vio. Pero la pregunta es que Pedro, yo no sé si se asfixió o algo en la carrera que le pegó Juan. Pero él llegó al rato. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ese es Juan. Verso 6. Luego llegó ¿quién? Luego llegó Simón. ¿Cuántas cuadras le cogió Juan? No se sabe. Pero ahí describe qué será lo que quería decir Juan. Yo creo que ahí agrandado contando eso. Bueno. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Ese sí no pudo, no se quedó así. Pedro nunca se quedaba así. ¿Se acuerda que Pedro no se quedó en la barca y no dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Y ese no se quedó en la tumba, bajó y habló y andó en el mar. Era osado, era un hombre volátil. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué evidencias son esas? La pregunta, a ver, ¿qué nos deja el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte? Y otra vez, ¿qué describe eso? Si lo hubieran robado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, algo pasó, algo ocurrió, pero Juan usa estos evidencias para decir: no se lo robaron, no se lo robaron. Algo pasó y algo produjo eso en Juan. Adivine qué. Léalo. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo. Entonces ahora sí, después de ver a Pedro, él también entró, que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué produjo eso? Creyó. Entonces Juan creyó, sencillo, creyó. Dijo: si esto está así, entonces lo que el Señor había dicho es verdad. El Señor resucitó. Se fueron de nuevo a casa, verso 9. Regresaron porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían creído y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron a casa. Pero algo pasó con María.
María parece que se pegó el viaje de ir a decirles y luego se devolvió, y cuando ellos se fueron, ella se quedó. ¿Y qué hizo allí arrodillada? Yo creo ahí en la tumba, ahí cerca. Pero María estaba afuera. ¿Qué hacía? Llorando, junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Se robaron el cuerpo del Señor muchos infelices. ¿Cómo se lo van a robar? Dios mío, ¿dónde estás? Por favor. Y eso de ese dolor que le produjo la desaparición del cuerpo del Señor. ¿Qué pasaría si usted se le roban el cuerpo de su suegra o de su mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y se desapareció. Se ríen de lo de la suegra. Ahí sí, ojalá que no aparezca. Pero el de un ser querido que muera, muy amado, usted dice, ¿dónde? ¿Pero cómo? Y ella está llorando de dolor, de angustia, de allí, de ese momento, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, ayúdenme a leer, mientras lloraba, se inclinó para mirar otra vez. Entonces parece que estaba llorando aquí. Se queda mirando así, y cuando mira hacia adentro, ¿qué mira? No. Mire lo que dice el 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. ¿Sí ve? Testigos oculares. Testigos oculares. Más de dos que dan testimonio de que Él resucitó. Con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La pregunta, ¿cómo sabe Juan esto? ¿Por qué Juan sabe eso si no está? ¿Por qué Juan sabe esto? Porque preguntó, indagó, investigó, o María contó. Han pasado 52 años y Juan tiene todo esto y lo está ¿qué? Describiendo. Lo está describiendo. Está describiendo y también está prescribiendo. A ver, ¿qué describe? Todo el contexto de la resurrección. ¿Qué prescribe? La resurrección. Lo prescrito es lo que queda para siempre, y lo descrito es la descripción del contexto, de la atmósfera que hay allí en ese escenario. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Ella lo está describiendo, lo describió ella, y Juan lo escribe después, 52 años después. Versículo 13. Y le dijeron los ángeles, ¿qué le dijeron los ángeles? Mujer, ¿por qué lloras? En los sinópticos, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero está llorando, está llorando. Les dijo, ¿por qué ella le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio ¿a quién? ¿A quién vio? Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces cuando ella lo contó, ¿cómo lo contaría? Y estaba yo allí llorando, estaba yo allí con el dolor en mi corazón, porque a mi Señor se robaron el cuerpo. Juan, ustedes que están aquí, y en el momento en que yo estoy ahí llorando, yo miré hacia adentro y miré dos ángeles hermosos, bellos. Y ellos me preguntaron, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo les dije, pues porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y yo les contesté así, pero luego volteé a mirar así y miré al Señor, pero yo no creía que era el Señor, yo creía que era el jardinero. Y él también me dice lo mismo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, Señor. Yo le dije a mi Señor: qué pena, no lo miré, no lo entendí, no lo conocí, porque es que yo lo vi bien muertico. Yo vi cómo me lo mataron. Y le dijo: Señor, yo le dije a él: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? María. Cuando le dijo María, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, mi maestro, maestro mío. Y en ese momento me agarré de él y lo agarré así. Yo quería apretarlo así, y el Señor se vio así un poco, así como cuando también se vio. ¿Quién se vio así? ¿Quién se vio así agarrado en el Antiguo Testamento? El ángel, cuando Jacob lo agarró y no lo soltaba para ninguna parte. Así lo agarró, claro. Eso fue maravilloso. ¿Qué haría usted con un muerto parado? A ver, ¿qué haría usted con un muerto así? ¿Qué haría usted con un resucitado? Y que sea un ser muy amado, muy querido. María se agarró, hermano. María se agarró. Yo lo agarré. Entonces Juan tuvo que haber escuchado a María cuando ella expresa y narra todo lo que ocurrió esa mañana. Y Juan, a los 85, ¿qué hace? De escribir, narra eso, lo escribe y lo deja como una evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor resucitó? Y si Él resucitó, usted también resucitará. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le dijo: no me toques? No me agarres así, que todavía no he subido al Padre. Me voy a quedar unos días con ustedes. Tranquila, cálmese, suélteme. Voy a estar con ustedes más días. Pero esa mujer, hermano, lo agarró, lo amaba, lo adoraba, mi Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Creo que hoy María nos deja una enseñanza, ¿no? Grande, de poder expresarle al Señor. Esas Marías casi que todas dejaron una enseñanza, ¿no? Cuando esa que rompió el vaso de alabastro y lo adora allí en medio de... Y parece, les voy a dejar algo claro aquí, parece que esta es la misma mujer. Estoy diciendo que Simón lo invitó a la casa. Simón no lo besó, ¿se acuerda? Simón no le lavó los pies. Simón no lo ungió. Pero María rompió el vaso de alabastro. Unos dicen que es la hermana de Lázaro, otros dicen que es ella. Pero es una mujer que adoró al Señor, una mujer que expresó su adoración. ¿Y qué más? Que esta mujer se le olvida el temor, el miedo, lo que sucedió aquí, y le dijo: si es mentira o es verdad, yo voy a ser la primera que lo agarro. Y uno dice: ¿y por qué no fue María la Virgen, no? ¿Por qué se le apareció el Señor y fue a la mujer, a las mujeres, en pocas palabras, y entre esas a la prostituta? Y esto muestra que para Dios no hay acepción de personas. Esto muestra que el Señor quiere mostrarse y presentarse a todo aquel que le abra su corazón y lo anhele y lo adore. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Diga: yo soy un candidato para que el Señor me bendiga y me salve. No importa la condición, no importa, hermano. Dios quiere presentársele y mostrársele a usted, mi hermano precioso. Si hoy abre el corazón, Él está hoy para salvarte. Versículo 18. Vamos a pasar a otro. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto, ojo acá,
de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de ese domingo de resurrección, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. ¿Cómo estaban ellos? Angustiados, asustados, estaban medrosos, estaban aterrorizados, estaban desanimados, estaban deprimidos, estaban, en pocas palabras, sin ninguna fuerza de fe, estaban sin fe, estaban tristes, desconsolados, agobiados. Y en medio de todo eso, el Señor les da una palabra bien bonita. ¿Qué les dice? Paz. ¿Paz a quiénes? A vosotros. Tengan paz, tengan fe, tengan tranquilidad, no se asusten, no tengan más miedo. Aquí estoy con ustedes. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Les mostró las manos y el costado. ¿Por qué les mostró las manos y el costado, Jonathan? Quedaron. ¿Creemos o no creemos? Más era la incredulidad, porque el Señor dijo, venga, ya, tranquilos, pasa a vosotros. Venga, mete el dedo acá y venga, miren esto, miren, sí soy, miren. Y ve, miren la llaga, 39 azotes, vea, 39. Cuéntenlos, 39. Miren, aquí me metieron la daga. Y yo creo que... Pero ahí faltaba uno. ¿Quién era el que faltaba? Tomás no estaba. Y usted tampoco. Ni yo tampoco. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuáles son los otros testigos oculares? Ya no hay uno, ya no hay dos, ya están aquí. El resto de los discípulos sin dos, ¿no? Entonces un promedio de ¿cuántos habían? 10. Si no estaba Tomás y no estaba tampoco Judas. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué volvió y les dijo? Tengan tranquilidad, paz, dejen ese temor, ese miedo, esa angustia. No se preocupen, aquí estoy con ustedes. Como me envió el Padre, y suelta el versículo de comisión de Mateo 28:19. Por tanto, ahora entiendan para qué he venido, para restaurarles su fe y para que ustedes logren el objetivo de todo el proyecto. Porque el objetivo de todo mi proyecto no fue solamente la cruz y resucitar, sino empoderarlos a ustedes para que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí le dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dentro de muy pocos días ustedes no me van a salir a hacer esta comisión de ir a predicar sin la llenura y sin el bautismo del Espíritu Santo. Desde ahora soplo sobre ustedes mi espíritu para que ustedes sean empoderados para poder llevar el evangelio a todo el mundo. Versículo 23. Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ojo con esto, el contexto es la comisión. Así que si ustedes no predican, los pecados de las personas nunca serán perdonados. Pero si ustedes predican, los pecados de las personas van a ser perdonados. Si las personas que escuchan el evangelio a usted la escuchan y creen, sus pecados son perdonados. Pero si cuando usted predica, el incrédulo, la persona que está allí no cree, sus pecados no serán perdonados. No es que hagamos un confesionario o como lo hace la iglesia tradicional para allí atender a todas las personas para que allí se les, ¿cómo es que le dicen? Se confiesen los pecados. Eso no es ese texto. El texto va pegado al contexto o al texto que dice:
Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Al que crea será salvo y al que no crea será condenado. El que les crea, sus pecados son perdonados, pero el que no crea, sus pecados los condenará. Versículo 24. Pero Tomás, vamos con la tercera escena. Tercera, que es la de Tomás, y aquí terminamos. ¿Cuál fue la primera? La de María. ¿Cuál es la segunda? La de los discípulos, testigos oculares. Muy bien, ahora vamos con lo tercero. Tomás, uno de los 12 llamado, ¿cómo se llamaba? Dídimo, que quiere decir mellizo. No estaba con ellos. Note que, vamos otra vez a mirar que Juan está escribiendo. Y en el Espíritu Juan está en Éfeso escribiendo el Evangelio. Entonces, cuando él está escribiendo el Evangelio, el Espíritu Santo lo ilumina. Y él escribe lo que el Espíritu Santo lo inspira. Cuando lo está inspirando Marlene, él dice: ese día pasó un chasco. Voy a meter aquí a Tomás. Ese bendito era un incrédulo. Pero le pasó lo que le pasó por ser calabaza. Porque nosotros le contamos, pero lo voy a meter aquí. Porque no solamente es calabaza, sino un poco de calabazas por ahí que tampoco creen. Y comienza a escribir su evangelio en esta parte para todos aquellos que no creemos sin ver. ¿A cuántos de los que está aquí les cuesta creer sin ver? Bajen la mano, bajen la mano. Despresento a Tomás. Estoy calvo. Pero Tomás, ayúdenme. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con nosotros cuando Jesús vino. No estaba. Y nosotros le dijimos todos: el Señor, al Señor hemos visto. ¿Y qué nos dijo este sinvergüenza? Y le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. La pregunta es que muchos de nosotros los pastores y mucha iglesia le ha dado palo a Tomás. Y uno mira que Tomás solo se le pone a veces a los perros. Tomás, ese es Tomás allá. Y si queremos desquitarnos con alguien, ya me parece a Tomás, ¿no? Incrédulo. Y manejamos eso cuando Tomás somos todos. Todos somos Tomás. Todos tenemos dudas. Todos tenemos una parte de Tomás grandísima. De por sí que casi todos somos Tomás. Y Tomás fue muy racional. Tomás fue muy sincero. Tomás no tapó nada. Tomás fue sincero. Dijo: hasta no verlo, no creerlo. Pregunto, ¿por qué fue tan así? ¿Por qué Tomás fue así? Porque Tomás lo vio muerto, man. Porque Tomás esperó hasta el último momento que el Señor se bajara de la cruz. El Señor esperó, Tomás esperó, y cuando murió y lo vio que lo bajaron y lo llevaron a la tumba, dijo: hasta aquí llegué yo. Tanto que dijo: ni voy a estar en reunión más, no quiero saber más nada. Porque Tomás era muy sincero. ¿Se acuerda que Tomás en un momento le dijeron cuando Lázaro murió? ¿Se acuerda que Lázaro está muriendo y el Señor dice: es necesario que esto suceda para que el Hijo de Dios sea glorificado? Y luego le dice: vamos a Jerusalén. Y los otros dijeron: uy, Señor, pero ¿cómo vamos a ir allá si la otra vez casi lo matan? Otra vez vamos a ir a la boca del lobo. Y Tomás dijo: sí, vamos, lo matan a él, nos matan a todos. Tomás era muy valiente. Tomás era de los echados para adelante. Pero algo que le dio duro a Tomás fue la muerte del Señor. Dijo: hasta aquí. Yo lo entregué todo. ¿Y cómo es que no se bajó de la cruz teniendo el poder? Y cuando le dicen:
Lo vimos. No, hasta no verlo, no creerlo. Yo primero mi dedo lo meto en el hueco de los clavos y mi mano se la meto en el costado para que yo crea. Parranda de emocionalistas. Y así hay muchos de nosotros que no creemos ni en la energía eléctrica ya. Hay un poco de incrédulos, hermano, que hay, hermano, que eso tocan y no, se les dice, mire que el Señor se está moviendo con poder, mire que Dios lo ama. Hay un poconón de incrédulos. Mire el que está a su lado, dígale al que está a su lado, tienes a veces caras de Tomás, dígale así. Dígale, pero Dios te ama, dígale, pero Jesús te ama, te va a restaurar, Tomás. Dígale, Tomás, Tomasito, Dios te va a sanar el corazón. Parece que Jesús va por Tomás. A mí me gusta mucho esto porque cuando Pedro lo negó, eso no se quedó así, ¿oyó? Si lo vemos en el 21, eso no se quedó así. Al otro día el Señor del resucitado se va y le ayuda a la pesca otra vez milagrosa. Y cuando Pedro se tira y llega allá donde está el Señor, él se hace al bobo y se hace al bobo. Y el Señor ha hecho la comida ahí. Y el Señor se le va a Pedro así de ladito, así como él se le va con amor. Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pacienta mis corderos. Y el Señor sigue dándole la vuelta al pescado así, Pedro, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, sí, yo te amo. Van dos, ¿no? ¿Cuántas fueron las que la negó? Y luego otra vez le da la vuelta al pescado. Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Deje montarla, Señor. Usted sabe que yo lo amo con todo el corazón. Usted sabe que yo doy la vida por usted, Señor. Apacienta mis corderos. No se la rebajó. Tomás no se la va a rebajar. Ni a usted tampoco, ni a mí tampoco. Las veces que hemos dicho, y yo que soy fiel, y mire, ¿dónde está el Señor? Y mire que hemos hecho. Y a veces esas escenas que hemos hecho porque el Señor no nos da el sueldo que queremos o no nos pagan a la hora que nosotros queremos. Todas esas berrinches que hemos hecho, un día el Señor nos llamará a cuentas. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, venga, deme, ¿estoy ahí? Sí, otra vez a Tomás, sí. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, tengan tranquilidad, tengan paz, tengan fe. Luego dijo a Tomás, se le fue a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué haría Tomás? Pregunto, ¿cree que se sintió aludido? Dígame la verdad. ¿Creen que se sintió aludido? ¿Se sintió confrontado? No. Es como usted cuando su mamá resucita y le dice unos par de regaños. Usted dice, mamita, puede cascarme aquí. Yo te amo. Mamita, puede pegarme, puede darme con un palo como antes. Yo solo te amo. Pero es que usted deja los platos allá. No me importa, papá. Sígame diciendo, te amo. Tomás quería era agarrarlo a picos al Señor. La metió la pata hasta la cepa. Pero no por ateo, sino porque estaba dolido el corazón de Tomás. Ahora que lo ve resucitado, se lo quiere comer a veces. ¿Y qué dice Tomás? Ese no se acordó de que le dijo, métela
el dedo aquí. Y yo lo que te amo, Jesús. Dice, le dijo Tomás, venga, deme el 28, ayúdeme. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿Y qué más? Nadie le había dicho así. Nadie en la tierra. Él fue el primero que le dijo, Señor mío y Dios mío. Aunque esa adoración no se la valió el Señor así como mucho. Muchos allá en el cielo vamos a hacer así, oh Señor hermoso, bello mío. Y aquí en la tierra es un camello para que adoren. Lo que más vale es lo que haces cuando no lo ves. Cuando lo adoras, cuando le sirves sin ver, cuando tienes una fisura en el recto y lo adoras con todo el alma, cuando hay una enfermedad y lo adoras, cuando hay crisis y lo adoras, cuando hay problemas y lo adoras y lo amas, eso tendrá galardón. Levante su mano al cielo, dígale, Señor, enséñame a amarte en las crisis. Enséñame a amarte cuando nadie cree. Enséñame a ser como Job. Enséñame a ser como Noé, que cuando el mundo estaba en pecado y nadie creía, él creyó. Que cuando Job estaba en enfermedad y aún todos los asuntos en contra, toda tu familia en contra, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así como lo dice el profeta, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Bata sus manos, dígale, Señor, enséñame a amarte sin verte. Enséñame a amarte en este mundo caído, en este mundo de pecado, en este mundo de déficit financiero, en este mundo, Señor, donde hay tanta pandemia, tanta enfermedad. Enséñame a amarte cuando no hayan, Señor, garantías de fe. Enséñame a creer, enséñame a creer, enséñame a confiar en ti. Y allí en ese momento Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Qué le responde? Jesús le dijo, porque te di el trabajo, ahora sí me crees. Porque te sané, ahora sí me crees. Porque te bendije, ahora sí me crees. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, 1000 veces felices son los que no vieron y creyeron. Es sin ver. Dije que es sin ver. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, el último versículo de Efesios 4? Quiero dejarlo ahí para terminar. Efesios 4, versículo 32. Efesios 4. ¿Sí están ahí? Primera de Corintios 4. Segunda. Se me va el texto si es. No somos de los que vivimos por lo que se ve. Por lo que se ve. Sino por lo que ¿qué? Por lo que no se ve. Señor, eso, segunda de Corintios 4, 18. ¿Qué es lo que dice allí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cierre el texto allí, ciérrelo. En San Juan. Estamos en Juan. Estamos con Tomás.
Y el Señor le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. 30. Y son 3 escenas que nos muestran los testigos oculares, que es una garantía de que Jesús resucitó. Pero nosotros dejamos 2 cositas aquí. Es bueno todas estas evidencias, pero sin el Espíritu Santo muchos de nosotros seguimos de incrédulos. Muchos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. Además de esto, dice Juan, hay muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, para demostrarles que Jesús resucitó. Pero estas se han escrito. Todo mi evangelio lo he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo resucitado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Ahora, frente a esto aquí, para concluir, ¿cómo deberíamos responderle a la resurrección de Jesús? ¿Cómo deberíamos responder un domingo de resurrección al Señor? Yo quiero que se ponga de pie y respondamos a Dios, a esta palabra, con una adoración. ¿Les gustaría una canción? ¿Les gustaría una canción? Esa que dice: porque Él vive, triunfaré. Quiero que canten eso, pero respóndanle a la palabra. Respóndanle al Señor. Usted tiene toda el libre albedrío para responder como usted quiera, pero que podamos responderle también a Juan, al Espíritu Santo, porque todo fue escrito, todo quedó escrito para que usted responda al Señor creyendo. Respóndale creyendo.